Lamentablemente no podemos disfrutar de la majestuosidad de todos los animales, de todas las especies que han poblado la amplia superficie del planeta Tierra en algún momento de la historia. La cantidad de especies que están extintas en la actualidad pues constituye un 90% del total de especies que han existido alguna vez en este planeta. Por tanto, han pisado la superficie terrestre más especies que ahora mismo están extintas de las que actualmente conviven con el ser humano. Y de estas que a día de hoy todavía permanecen con nosotros, hay algunas que no conocemos. Todavía no están catalogadas. Ese misterio que lleva años siendo o intentando ser solucionado, encontrar esos animales, esas especies desconocidas, es un reto que muchos científicos, muchos investigadores intentan dar respuesta. Soy Javier Díaz, bienvenidos a la jaula de Pandora. Comenzamos. Audio Jungle. Bueno, bienvenidos un día más a un programa más, aquí a nuestro espacio, la jaula de Pandora. Como siempre, voy a saludar a los componentes. Hoy lamentablemente no está con nosotros Ricardo, le ha surgido un problemilla y bueno, pero sí que está pues mi otro compañero, nuestro técnico Óscar Díaz. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hoy un tema interesante. Vamos a hablar de críptidos, de animales críptidos, de criptozoología en concreto. Muy interesante. Espero, sí. Además he intentado buscar los no tan conocidos, ¿no? Los no tan machacados, de los que siempre hablan en ciertos programas o demás, ¿no? El típico del Bigfoot, el monstruo del lago Ness y demás. Sí. Así que vamos a empezar. Bueno, y antes de empezar con el tema en concreto, pues sí me gustaría hoy mandar unos saluditos y contestar también algún comentario que ya lo he hecho a través de la zona habilitada para ello, ¿no? De contestar a pues alguno de los comentarios o alguna pregunta, pero también pues quiero hacerlo aquí, digamos, personalmente y de viva voz. Por ejemplo, pues me gustaría mandar un saludo pues a Javier Baztán y bueno,
contestarle que sí. Bueno, ya se lo he dicho a través de... respondiendo a su reseña, a su comentario, que sí, que tiene razón. Sí, me refería... Y él se refiere a un comentario que hicimos en el programa anterior sobre la esclavitud. Y él pues me preguntaba que le confirmara si yo me refería a los anglosajones en ese contexto, y sí, ciertamente, evidentemente me refería a eso, en concreto pues a todos los anglosajones, vamos, al periodo donde ellos formaban parte de ese mundo de esclavistas. Y también, bueno, me gustaría también mandar otro saludo a un amigo que nos ha escrito varias veces, que es Ángel Ramón Moreno. Muchas gracias por escuchar el programa. Nos encanta tener oyentes así como Ángel. Y ahora sí, vamos a comenzar con el tema principal. A día de hoy creemos saberlo todo sobre las formas de vida que pueblan el planeta Tierra, ¿no? Bueno, pues un grupo de científicos del Council of Marine Life en el año 2011 realizó un estudio. Este es el último que se ha hecho sobre el tema, este en concreto, que es intentar cuantificar exactamente cuántas especies animales pues, hay en el planeta Tierra. Cosa que se ha intentado en varias ocasiones, lo que pasa es que siempre ha habido muy dispares cifras, ¿no? Siempre ha sido o muy exageradas o muy cortas, se han quedado muy cortas en llegar a una conclusión en este tema. Bueno, pues esta última investigación que hicieron este instituto en el 2011 llegó a la conclusión de que en el planeta Tierra hay un total de 8.700.000 especies diferentes, ¿vale? Yo personalmente no imaginaba que hubiera tantas. ¿Tú pensabas que había tantas? Sobre todo insectos es lo que más hay. Sí, bueno, ellos se refieren a cuidado, general. Sin contar lo que viene siendo plantas, o sea, plantas y demás, no, solo animales. Sí, ¿vale? animales. Animales, pero sí entran insectos, claro, entran y todo. Sí. 8... Sí, insectos dicen que descubren una especie o dos cada nada de tiempo. Sí, bueno, hay un señor, un investigador, un científico que iba al borde de la selva del Amazonas. Como la tala va aumentando, ¿no? O sea, van adentrándose cada vez más, pues él se ponía en los primeros árboles de esa línea de tala bueno, echaba una especie de como un insecticida que dormía a los insectos, y ponía unas redes debajo de un árbol y, bueno, llegaba a descubrir hasta 300 y 400 especies por árbol diferentes y subespecies de algunas ya conocidas. Increíble. Claro. No tenía que, o sea, él, fíjate, no tenía que meterse ni adentrarse en el Amazonas muchísimo, ¿no? En primera línea. No tenía que explorar mucho. Para nada. Bueno, lo que pasa es que este número que dan, estas cifras de 8.700.000 especies, vale, tiene un poco de truco, claro. ¿Por qué digo esto? Bueno, en el informe ellos aseguran que aproximadamente el 86% de las especies, estas que sería el total, ¿no? El 86% serían terrestres y el 91% restantes serían especies marinas. A mí, no sé, me parecen demasiadas terrestres. Bueno, es que, claro, insectos hay muchísimas claro, especies. Es lo que más hay. Y subespecies. Vamos, yo creo que es lo que más hay. Sí. Pero mira el dato, el 91% de animales marinos. Pero espérate, porque aún concretan más. Estos científicos aseguran que
9 de cada 10 especies están aún por descubrir y clasificar y catalogar. ¿Qué te parece? Que puede ser, claro. Si es que cada 2 por 3 descubren nuevas, entonces es normal. Pero a mí me parece un número muy grande, ¿no? O sea, Hombre, 9... será una estimación que han hecho así un poco, depende, como según los descubrimientos van haciendo cada X tiempo, pues habrán hecho una estimación. Sí, pero 9 especies no todavía catalogadas o descubiertas de cada 10 que existen. O sea, me parece una cantidad bastante grande. Es mucho, sí. Y mira, además dicen que de estos 8.700.000 especies, además ellos le dan un margen de error, ¿vale? De 1.300.000 especies arriba, 1.300.000 especies abajo. Bueno, no es que no. De error, un margen de error un poco grande. Pues son muchas. Sí. Bueno, ellos catalogan, dicen que serían 6.500.000 especies terrestres y 2.200.000 marinas. Bueno, y como tú bien has dicho, todos los años los científicos pues nos sorprenden con el descubrimiento de alguna nueva especie, ¿no? O de alguna subespecie, un animal ya conocido, pero una subespecie que se ha adaptado pues a lo mejor a otro clima o algo así. En su mayoría estos descubrimientos nuevos pues suelen ser insectos, evidentemente. Reptiles también, incluso pues algún animal marino, pero también de pequeñas dimensiones. Eso suele ser lo habitual, pero también se descubren animales grandes. Y mamíferos grandes, me refiero, no tienen que ser insectos. Por ejemplo, en 1955, un zoólogo de nombre Bernard Habermas es a quien se le debe el término que ahora se utiliza mucho, que es criptozoología. Él fue quien acuñó el término y, bueno, ¿qué es la criptozoología? Habría que empezar a explicar, ¿no? ¿Qué es de lo que vamos a hablar hoy? Bueno, pues es ni más ni menos que la búsqueda de animales, exactamente esto que estamos hablando, no encontrados, o sea, no conocidos, no catalogados. Eso se encarga la criptozoología, literalmente. Lo que pasa es que ahora, hace años, que digamos que al término se le ha dado un uso, vamos a ver, como buscando lo fantástico. No, Oscar, tú entiendes lo que yo te quiero decir. Sí, el chupacabra, que si el yeti, que si esas cosas. Vamos a ver, se le ha dado como en plan irónico o de mofa, ¿no?, al término, sí, cuando no es así. Bueno, pues a este hombre le debemos ese término. Y vamos a hablar de algunos de los animales, por ejemplo, porque claro, como digo, esto de la criptozoología es un término que últimamente, pues eso, se usa como despectivo, ¿no? Bueno, por los científicos ortodoxos está catalogado como pseudociencia. Pseudociencia, los más educados, por decirlo de alguna manera. El resto directamente se ríen. Bueno, y estos científicos, los criptozoólogos, que así ellos se autodenominan, pues han encontrado animales que hasta que estas personas no encontraron, estos científicos, se creían que... También se reían de las personas que decían haberlos visto o que los buscaban. Pues se han encontrado. Como, por ejemplo, en la isla de Flores, pues se encontró al
a un ser que fue conocido como el Hombre de Flores. Un hombre, un ser muy pequeñito, de 1 metro aproximadamente, 1 metro y poquito, los más altos, de rostro muy humano, pero aspecto simiesco, muy peludos, y que era conocido por las tribus locales de las islas cercanas, pues de siempre en sus leyendas y demás. Y durante años y siglos se creyó que era, una leyenda y demás. Hasta que uno de estos criptozoólogos descubrió restos fósiles, huesos, además, dentro de una cueva. Y exactamente coincidían con lo que decían las leyendas. La descripción que daban las leyendas exactamente coincidían con esos restos. Otro de estos seres que también era mitológico y que contaban las leyendas locales y las tribus, pues fue el Okapi. Y esto es un caso más curioso porque a la llegada de la conquista de América, ¿no?, tanto de españoles como portugueses y demás, al entrarse a ver allí no existían los caballos. No sé si conocías el dato. Entonces, las tribus, evidentemente, cuando veían los caballos se sorprendían o se asustaban. Todos, menos todas las tribus o todos los pueblos, menos uno. Claro, esto les sorprendió, ¿no?, a los visitantes, y al preguntarles le dijeron, no, si es que aquí hay un animal que es muy parecido, un poquito más pequeñito, pero muy parecido. Y fíjate que estamos hablando de la época, pues, vamos a decir, un siglo después de Colón, ¿no? Y se quedó ahí el rumor. Seguían hasta que descubrieron al Okapi, un animal, como entre cebra y caballo, pero más pequeño, muy difícil de ver. Ahora hay en algunos zoológicos, está, pero en libertad es muy difícil. Se cree que hay alrededor de unos 20.000 ocultos dentro de selvas. Y es uno de estos animales considerado mitológico hasta que fue encontrado. Luego también se han encontrado algunos animales que fueron dados por extinguidos, como el celacanto, encontrado con vida y se suponía y dado en los libros de ciencia como un animal, una especie extinta. Bien. Y voy a hablaros de una de esas leyendas y de uno de esos animales que aún pues no se han encontrado. Y este lleva un nombre curioso, te va a sorprender. Se llama el acosador nocturno. ¿Qué te parece el nombre? Ya... No lo he oído nunca. Es que yo me he equivocado al buscar la información. Esto es algún tipo de asesino en serie. Porque sí, parece más eso, sí. El acosador nocturno, ¿no? Digo, vale. Y verás por qué. Hombre, es un ser que es de la parte pues sudamericana, con lo cual allí son muy buenos poniendo nombres a veces, ¿eh? Bueno, pues el acosador nocturno, pues en las leyendas, las historias, lo que cuentan los campesinos en las zonas rurales de concretamente Honduras, pues ellos cuentan que una criatura de pelaje negro, pues que se les aparece y que les persigue durante todo el camino hasta el lugar, o sea, va detrás de ellos hasta donde tengan que ir. Quiero decir, si vas a trabajar, pues te persiguen. Si vas a tu casa, te la encuentras, te sigue y te persigue hasta la casa. Siempre a altas horas de la madrugada, eso sí. Bueno, una de estos testimonios cuenta que en una ocasión un señor mayor que regresaba a su casa en coche, iba acompañado por su hijo, ¿no? Pues iban circulando cuando de repente apareció el acosador nocturno y les persiguió durante todo el camino hasta llegar a casa. Bueno, perdón, no hasta llegar a casa,
hasta llegar a una zona iluminada. Este señor cuenta que él aceleraba, evidentemente, y el ser, el acosador, aceleraba también, corría mucho más veloz, incluso llegando al punto de estar paralelos con ellos. O sea, una velocidad a lo mejor más de 100. Eso sí, no hay testimonio, ningún testigo que diga que ha sido atacado directamente, o sea, no ha agredido ni lo ha intentado, simplemente va detrás de... Sí, pero a lo mejor es que no ha tenido oportunidad. Puede ser. Bueno, el nombre del acosador nocturno fue puesto por el criptozoólogo hondureño Juan Sánchez, que habla de este ser en un libro que se llama Relatos de la Cripta. Bueno, y lo puso así, según dice, claro, porque como solo se aparece de noche... Sí, claro, tiene lógica, ¿no? Bueno, lo podría haber llamado el acosador sereno o algo así, ¿no? Yeah. No sé. Otro que a mí, desde que hace muchísimos años, cuando yo era joven, leí por primera vez de este ser, me llamó la atención y digo, voy a hablar de él. ¿Sabes? Me refiero al Aki Halgoi Kor-i-oi. Sí, un nombre muy fácil de pronunciar. Para ser más gusano mongol de la muerte. ¿No habías oído hablar de él? No. Pues es un animal muy especial y vas a ver por qué. De él hablan los habitantes del sur de Mongolia, que además están convencidos de la existencia de este gusano. Ellos también, aparte del nombre de gusano mongol de la muerte, también le llaman gusano tripa de vaca. Sí, dicen porque es por su parecido. Es curioso. Que se parece a una tripa de vaca. Sí, una tripa o al intestino grueso. No lo sé, debe ser que allí ven mucho eso, las tripas de las vacas. Puede ser, ¿no? Bueno, ¿qué aspecto tiene? Pues mira, su aspecto recuerda a una tenia, ¿no? Una tenia humana. Mide pues alrededor de 1,5 metros de largo. No es muy ancho, su cuerpo no es muy ancho, pero suele medir entre metro y medio. Tiene además la capacidad de escupir o lanzar un chorro de ácido. Pues imagínate. Y, por si no fuera poco, también es capaz de lanzar rayos eléctricos mortales. Además a una bastante distancia, unos metros de distancia. ¿Qué te parece? No sé, entonces es jodido encontrárselo, ¿no? Sí. O te echa veneno, ¿no? O sea, o ácido o te electrocuta. Sí, además... O las dos cosas. Si tienes la suerte de que no ni te electrocute ni te lance ácido, al tocarlo también mueres. Pues sí, no, entonces sí es chungo, sí. Por eso a lo mejor no hay muchos testigos. Puede ser, ¿no? Que vamos, solo... Lo raro es que no haya más, no puede tener depredadores, ¿no? No, evidentemente no. Tendría que haber muchos. También veo un problema en la hora de aparearse. Cuidado. A no ser que, evidentemente, las especies venenosas suelen tener ellos mismos, digamos, una inmunidad. Bueno, puede ser como las mantis religiosas que van a morir ahí. Sí. Bueno, su color es rojizo, un rojo oscuro, fuerte. También hablan las tribus, la gente de allí, los habitantes, de que es muy difícil diferenciar entre la cola y la cabeza, puesto que carece de ojos, de boca y algo que te pueda decir esta es la parte delantera o la parte trasera. Pero boca tendrá que tener, ¿no? Claro, es que evidentemente tiene que tener boca. Claro. Si no, ¿por dónde lanza
Bueno, tiene que tener boca y tiene que tener... O sea, entrada y salida. O sea, Tendrá que comer o por algún lado, ¿no? sí, es evidente. Es que si empiezas a buscar información sobre este ser, encuentras unos... Sí hablan de que tiene boca, además, con una especie de... como de pinzas, ¿no? Como las hormigas, ¿no? Como los 1000 pies estos. Sí, esas, ¿no? Alante, a la boca para sujetar y demás. Y otros relatos o otros testimonios dicen que no. Unos dicen, relatos que sí dicen que tiene como una especie de patitas, tipo 1000 pies o 100 pies, sin llegar a ser patas, sino como una especie de pelitos alrededor, en la zona donde deberían estar las piernas. Y sin embargo, otros cuentan que no. Lo que sí coinciden todos los, voy a llamarlo testimonios o testigos, es en el color y su peligrosidad, en eso sí. También dicen que solo se puede encontrar, o te puedes encontrar con él, en el desierto del Gobi, que es donde él vive, o su hábitat, solo en los meses de junio y julio. El resto del año, él, digamos, está en una especie de invernación, o invernando, ¿no? O una especie de no sé, éxtasis así, debido a las temperaturas, ¿no? Pero ¿y la han visto? O sea, no se ve, le habrán visto que está en letargo ahí. ¿O es que se muda a otro sitio? No, permanece bajo tierra, se entierra. Ah, se entierra. Sí, cuando ya... Entonces habrán encontrado alguno bajo tierra. La primera vez que se oye hablar de él, alguien habla de él fuera de Mongolia, fue en el año 1926, ¿vale? Esa es la primera vez que alguien fuera de Mongolia, en Europa, por ejemplo, se oyó hablar de este ser. ¿Pero porque lo vio o porque se lo contaron y él lo contó? Bueno, claro, evidentemente. Se hicieron varias expediciones, una concretamente en 1930, exclusivamente para ir en busca de este ser. Lo único que consiguieron es redactar y recoger de diferentes pueblos, de diferentes poblaciones, pues los testimonios y relatos, sin encontrarlo nunca en el ser en sí, ni pruebas tampoco en concreto de haberlos visto. Vamos, que no lo ha visto nadie. No. Por ejemplo, uno de los relatos es de un pastor que en 1960, en la década de los 60, él dice que fue testigo directo de cómo uno de estos gusanos acababa con toda una manada de camellos. Vale. Pero claro, como fue recogido este relato mucho después, pues tampoco... Claro. Pero bueno, tampoco cuenta qué hizo luego el gusano con los camellos. Eso te iba a decir, que para qué los mató. Pues, o porque se sintió amenazado y los mató simplemente. Porque para comer no creo. Bueno, se coma un camello, madre mía. Y toda una manada, un gusano de un metro y medio. Bueno, no sabemos lo que come, ¿no? No, la verdad que no, pero... Lo mismo se come un camello y se tira un año sin volver a comer. ¿Pero ¿y dónde se mete? Que no es una boa. Que se lo va comiendo despacio, hombre, no se lo va a comer del tirón. Vale. A ver. Hoy no está Ricardo, pero hoy está presente en ti. Oye. Bueno, voy a hablar... Pues mira, te voy a hablar de otro que también te va... Este es conocido con el nombre de... o lo llaman los Ningen. Los Ningen. O también llamados las criaturas humanoides del Ártico. Y cuidado porque aquí es donde la matan. Que si el otro, yo personalmente, por la descripción lo veo más posible, un posible animal desconocido, ¿vale? A lo mejor exageran mucho en su peligrosidad, puede ser. Pero ya o sea, aquí ya vas a ver que es una mezcla entre, no sé.
Además, el primer testimonio de los Ningen fue dado por japoneses, muy dados a los manga y demás, y yo creo que aquí se vinieron arriba. Bueno, el primer testimonio de estos Ningen lo encontramos en 2002. En 2002, o sea, no es muy antiguo, es más o menos reciente, como quien dice. Bueno, aquellos que han visto un Ningen lo describen como de una altura de 30 metros, evidentemente como para no verlo. Joder, pero lo veríamos desde muy lejos. Claro. Y hay un detalle que da uno de los testigos que dice que es de piel blanca y suave. Digo, ¿cómo puede saber este señor que es suave la piel si no se ha acercado a él? No sé, ¿tú cómo lo ves? Porque me llama la atención ese datillo. ¿Desde qué distancia lo vio? Bueno, este señor dice que él lo vio caminando por encima del hielo, de la nieve, ¿no? Y al principio pensó pues que era un señor disfrazado de oso polar. Ahí no es nada. De 30 metros. No. Fíjate, estaba a distancia y él quería, por el tamaño, una persona. Pero hasta que hizo unas fotos, comenta él, y al comparar con objetos alrededor se dio cuenta de que no era del tamaño de un ser humano, sino de unos 30 metros. Pero es que 30 metros es un edificio ya de por lo menos 3 plantas como poco. O sea, el animal no es discreto. Bueno, dicen este y otros testigos que camina sobre 2 piernas y sus brazos están terminados pues en manos con 5 dedos casualmente. Que yo también me pregunto cómo desde tan lejos pudo exactamente hasta contarle los dedos. Hombre, si mide 30 metros, los dedacos que tiene que tener... Sí, pero es blanco totalmente. Eso sí que lo dicen los testigos. Blanco totalmente, andando por nieve, y si tienes de fondo un montecito, una montaña nevada, no sé. No sé. Bueno, los miembros de una tripulación que formaban la tripulación de un barco pesquero japonés dijeron que habían visto un Ningen, ¿no? Y vas a ver que es diferente, porque ellos lo vieron estando en alta mar, ¿no? Pero cerca de la zona ártica. Bueno, al principio dicen ellos que pensaron que era un submarino. Hombre, se extrañaron un poco porque era blanco. Dijeron, bueno, puede ser de algún estudio científico que estén por aquí y tal. Hasta que se acercaron a él, ¿no? Y se percataron de que era pues una especie animal y que nadaba braceando, o sea, estaba nadando pues un ser humano, dando brazadas, que tenía una inmensa boca y unos ojos también bastante grandes. Y lo que sí, no sufrió ningún tipo de ataque ni nada más. Evidentemente se asustaron muchísimo. Pero... ¿Y no le hicieron fotos ni nada? Sí, vamos a ver. Hay fotos de tanto andando como... caminando como nadando. Pero, según está buscando la información, dice que no han salido a la luz porque todavía están siendo investigadas. Por lo cual me parece a mí un poquito... No sé, ahí me da la duda de puede ser o directamente pues, totalmente un cuento, pero no sé. ¿A ti qué te parece? Es curioso, por lo menos. Eso es imposible. Bueno, imposible. Pero muy raro, más un cuento que otra cosa. Sí. Pues, ¿y si te digo te cuento que aparte de la criptozoología, también existe la criptobotánica? Menos conocida, menos, comentada en programas o series y demás, ¿no? Es más desconocida. Las criptoplantas o no sé cómo se llamarían, la verdad. Bueno, pues la criptobotánica o criptofitología
pues se considera ciencia, salvo por los científicos que lo consideran pseudociencia. Pues esta, al igual que los criptozoólogos o criptozoología, lo único que pretende es demostrar la existencia de plantas consideradas míticas, y especialmente en esto hacen hincapié en encontrar árboles carnívoros. Árboles. No conozco de ninguno. Plantas sí, pero árboles. Claro, por eso he remarcado. Árboles. Y ya que anden, tampoco. Que seguro que están buscando alguno. Pues ahí te equivocas, porque es que hay un árbol que anda. Sí, ¿no? Muy lento. Sí, te estoy diciendo totalmente en serio. Pues no lo he oído nunca. A ver, se mueven, por sus raíces se van... Pero nada, o sea... Sí, tarda en 10 metros o 20 años, ¿no? Sí, hombre, no sale corriendo, ¿no? Claro, Tranquilo. Me refiero a que ande normal. Bueno, pues mira, ya que dices que no habías escuchado nunca de un árbol caníbal, te voy a contar un testimonio. El 24 de abril de 1874 se publicó un artículo en el diario New York World. Este artículo iba firmado por Edmund Spencer, y en él se contaba o se narraba pues una historia además muy asombrosa. Este señor contaba además con detalles el espeluznante sacrificio ritual que una tribu de Madagascar, de una isla cercana a Madagascar, además la tribu se llama Moko. Ya ahí, cuidado. Pues esta tribu realizaba un sacrificio ritual a un árbol carnívoro. Bueno, él dice en el artículo que esta planta, es que él no sabe clasificarlo si como planta o como árbol o como una planta, digamos, grande, ¿no? El caso es que dice que tenían como una especie de tentáculos, y lo dice así, que se movían evidentemente. No tan rápido como pueden ser los tentáculos de un pulpo y que estos se encargaban de atrapar y envolver a la víctima para después comérsela. Según dice este artículo, pues la planta apretaba a sus víctimas con la cruel rapidez y tenacidad salvaje de las anacondas, dice exactamente, para después, pues como bien he dicho, pues comérsela. Lo que no dice es cómo, o sea, quiero decir, no si tienen una especie de boca o simplemente, pues no sé. A ver si es que vieron una anaconda en un árbol. Serían varias en todo caso. O varias. Hombre, un investigador que estudió este artículo dice que el relato simplemente pretendía ser la transcripción de una carta enviada por un explorador alemán llamado Karl Liche y su compañero Hendrik, que sí personalmente asistieron a una de las ceremonias de esta tribu en las que vieron cómo se sacrificaron una mujer. Bueno, pues la historia, aunque... O sea, que llevaron a la mujer al árbol para que se la comiera. Uh-huh. Sí. Pues, entonces sabrán dónde está el árbol, ¿no? Bueno, pero es que este artículo viene, o sea, es, digamos, una transcripción o un resumen de la carta de estos señores, de los alemanes. Pero es que ahí vas a ver dónde está. Ahora te voy a dar el desenlace. Que aunque la historia pues nos puede sonar hoy bastante disparatada, vamos, para una película, ¿no? De serie B, claro. Pues el año que salió este artículo, que fue una época que hay que tener en cuenta, cuidado, porque estamos hablando de mitad del siglo XIX, ¿vale? Y hay que tener en cuenta que en ese periodo gran parte de lo que era conocido en esa época como el África negra era
desconocida o muy poco visitada o conocida, ¿no? Y claro, pues eso daba pie a todo tipo, que la imaginación de la gente europea, en este caso, pues se disparara. Y poblasen toda esa zona pues con seres fantásticos, mitológicos, una mezcla de leyendas y seres de diferentes culturas mezcladas, todos hay un batiburrillo. ¿Qué quiere decir con esto? Bien, pues que el árbol no existe, ni la tribu, ni el árbol, nada. Ese artículo, que sí es real, simplemente fue un estudio que llevaron a cabo para ver cuál es la gente crédula y cuánto afectaba ese tipo de historias. Un éxito, por lo que creo. ¿Tú qué piensas? No sé qué opinión tuvo la gente ni nada, pero vamos, fantástico, no sé, si la gente se lo creía. Sí, fue un éxito. En ese aspecto fue un éxito. O sea, se lo creyeron. Claro, evidentemente, ¿cómo no se lo van a creer si no conocían? Era imposible no creer eso. ¿Y si sale en un periódico? ¿Por qué Bueno, no? a ver, en esa época, claro, la gente no salía de su barrio, como aquel que dice. Entonces, claro, le contaban cualquier historia de fuera, pues... Claro, pero si encima esto sale, ese artículo, en un conocido o un reputado periódico... Claro, pues aquí lo que sale en las noticias hay que creérselo. ¿Por qué no se lo van a creer? Yo creo que de ahí va también el estudio de lo que hacen ahora. Claro. Bien. Si te digo que siempre ha habido este tipo de historias y de leyendas, ¿no? Sobre todo en aquella zona. Y se remontan muy atrás en el tiempo, ¿vale? La primera referencia, o la más antigua de la que tenemos constancia o conocemos, de un árbol carnívoro, pues viene del siglo II después de Cristo. Y es la da Luciano de Samosata, un sufista sirio. Él cuenta también una historia. En un libro que este hombre escribió, en su obra titulada Historia Verdadera, cuidado del título, él cuenta la historia de unas mujeres vegetal. Bueno, estas mujeres vegetal, que además eran muy parecidas a las sirenas, puesto que seducían a los marineros para devorarlos luego. Yo creo que este señor lo que hizo es una mezcla ahí entre planta y sirena. Sí, le di una vuelta a lo de las sirenas. Bueno, sí, no sé. Sí, le dio un nuevo enfoque. Claro. Podría llamarlo, en vez de mujeres vegetales, mujeres, yo qué sé, alga, por ejemplo, o algo así. Bueno, esto es que evidentemente hay que tomárselo pues como una de estas historias de ahora, ¿no? Películas modernas como El día de los trífidos, por ejemplo. Película que además tiene todo. Son venenosas, andan y son caníbales. Las únicas plantas que he visto moverse. No, pero es que estas piensan, corren. Sí. Falta, creo que va a salir una nueva donde conducen y todo. Ya puestos. Ya, oye, ahí también dándole una vuelta. Bueno, pero espérate que tengo aquí otro ser que ya simplemente el nombre a mí ya me mata. Se llama Ya Te Veo. Tal cual, te lo juro. O sea, Ya Te Veo. Digo, esto no puede ser serio. O sea, ¿Y quién le puso ese nombre? Bueno, pues este es un árbol de América Central y América del Sur, ¿vale? Bueno, su aspecto no es muy diferente del que he nombrado anteriormente, ¿no? O sea, con unos tentáculos, una especie de tentáculo. Cuentan que sus ramas, pues eso, que parecen enormes serpientes. Además la describen, y esto es literal, la describen como enormes serpientes en una furiosa discusión que de vez en cuando se lanzan de un lado a otro como golpeando a un enemigo imaginario.
una descripción un poco larga. Bueno, este árbol, y respondiendo a tu pregunta, fue mencionado por primera vez por J.W. Buell en su libro científico Shell and Land, Mar y Islas y Mar, publicado en el año 1887. Bueno, luego en 1892, el doctor Andrew hace una reseña en un periódico, en el Illustrated London News, el presunto descubrimiento, ahí vamos a ver, de una especie vegetal en un pantano de Nicaragua. Esta especie era un árbol cuyas raíces, él cuenta que habían atrapado a su perro, que le costó mucho liberarlo, y una vez que lo hizo, se percató de que el animal había perdido mucha sangre, pero exactamente no es que lo hubiera perdido, sino que había sido chupada o absorbida, ¿no? O drenada por las raíces de ese árbol. ¿Qué te parece? O sea, que ya son vampiros también. Sí, además los nativos de la zona lo llaman la trampa del diablo. Un nombre muy de película, vamos. Sí. Bueno, ahí no sé. Yo me quedo un poco, pero oye, me encantaría. Yo creo que puede haberlo, cuidado. Hay muchas zonas selváticas todavía no visitadas a pie. Oye, pero que una planta chupe la sangre de los animales, no sé, es un poco raro. ¿Por qué? No sé. Pues al igual que existen animales que lo hacen, porque una planta no puede. Igual que hay plantas carnívoras desconocidas, pero de un tamaño reducido y que se alimentan por insectos y demás. No, perdona, también de ratones, unas grandes, unas más grandes. Sí. ¿Por qué no pueden todavía haber otras especies aún mayores que se alimenten de animales de mayor tamaño? Es que... Pues porque si están por ahí perdidas por la selva, es raro que encuentren animales muy grandes para... Perdona, las selvas están plagadas de animales, de muchos animales de gran tamaño. Vamos a ver, si teniendo en cuenta los datos que he dado al principio, o que nos dan los científicos del año 2011, si 9 de cada 10 animales, seres vivos, animal, todavía aún, a día de hoy, no está catalogado ni descubiertos, es que hay más animales o especies que no conocemos, sí, que conocemos ya. De las que conocemos, con lo cual queda abierto a mucho, vamos, a divagar un poco sobre qué puede haber. Bueno, y vamos a irnos ahora a la sección. Espero que te guste. Hoy tenemos un caso que te va a gustar, muerte y desaparición de un bebé, en nuestra sección de Sin Resolver. La desaparición de un niño, lamentablemente, es algo pues bastante habitual. Es un suceso triste y además que entre la población en general pues crea alarma, ¿no? Y hoy, pues en esta ocasión voy a hablaros precisamente de la desaparición. Exactamente fue de un bebé de 20 meses. Que además podría ser pues una más, ¿no? Una desaparición más, una de estas tristes desapariciones, pero vamos a decir normal. Pero este niño desaparecido pues es digamos no tan normal, simplemente porque era el hijo del famoso aviador Lindbergh. Y el suceso se produjo el día 1 de marzo de 1932. Charles Lindbergh, su padre, ¿no? El padre estaba en aquel momento, era el hombre, según cuentan las crónicas, el hombre más famoso del mundo, después de ser la primera persona que cruzó en solitario a bordo del avión, cuyo nombre era el Spirit of St. Louis,
pues él, en solitario, cruzó el Atlántico. Además, lo hizo sin escalas, por lo cual era pues el hombre más conocido del mundo. Y sobre todo un héroe estadounidense, un héroe nacional, ¿no? Pues como he dicho, aquel día 1 de marzo, Lindbergh pues se encontraba leyendo en la biblioteca cuando escuchó un ruido. Bueno, no le dio demasiada importancia y siguió, ¿no?, inmerso en la lectura, hasta que su mujer abrió la puerta de la biblioteca e irrumpió precipitadamente, angustiada, y dijo que no encontraba al bebé, no encontraba a su hijo. La niñera lo había acostado en la cuna pues hacía un par de horas, y para que el niño además no escapara, no se cayera, pues lo había además, ella contaba, envuelto, ¿no?, hecho como una especie de capullo así alrededor del niño, pues con una mantita para que el niño pues no pudiese levantarse y intentar salir o saltar la cuna, ¿no? Pues Lindbergh, junto a su mujer y también junto a la niñera, pues revisaron la casa y no encontraron ningún rastro del bebé, por ningún lado, ¿no? Al revisar más minuciosamente la habitación del bebé, Lindbergh encontró junto a la ventana un sobre blanco. Charles Augustus Lindbergh Jr., que era el nombre de su hijo, pues estaba en paradero desconocido. Y su padre, escopeta en mano, pues salió a todo el jardín, a toda la zona que rodeaba su vivienda, y pues rastreó, hallando entre unos arbustos una escalera, digamos, en dos piezas, ¿no? Una escalera, como bien digo, de madera, construida de forma artesanal y que estaba dividido en dos partes. Bueno, la vio, pero tampoco, no asoció en ese momento, ¿no? La policía llegó al domicilio pues unos 20 minutos después de que fueran avisados, y además estos venían acompañados de varios medios de comunicación, evidentemente, que al escuchar la noticia pues acudieron raudos allí al domicilio. Y también, y esto es curioso, también llegó el abogado de la familia Lindbergh. Curioso que llegara. ¿Por qué? Una pregunta que me llama la atención, que cuando desaparece tu hijo llamas al abogado. A lo mejor le llamaron, como se enteró de la noticia. Bueno, pero es raro. Bueno, Lindbergh, además de ser héroe nacional y conocido mundialmente por la hazaña que he comentado antes, era hijo, y esto es otro dato muy bueno, era el hijo de un congresista de los Estados Unidos. Es por lo que todos los medios de comunicación del país pues prestaron una atención enorme a todo lo que estaba allí desarrollándose, ¿no?, tanto en la casa como en la búsqueda y localización de aquel niño, ¿no? Bueno, Lindbergh finalmente dijo: voy a abrir el sobre este que he encontrado, para cosa lógica, ¿no? Y finalmente, como digo, pues leyó el papel que estaba dentro de aquel sobre y que encontró encima de la ventana, ¿no?, del escasillo de la repisa de la ventana. Bueno, en el sobre había una carta escrita a mano, además con muy mala caligrafía y en un inglés que era deficiente. Tras ser estudiado, bueno, fue entregado, claro, a las autoridades y fue estudiado por expertos que concluyeron que posiblemente este papel había sido escrito por una persona de origen alemán. Curioso, no sé por qué llegaron a esa conclusión, de que era exactamente alemán, y no, por ejemplo, decir una persona no estadounidense, ¿no?, o no de habla inglesa en concreto. Bueno, en la nota el secuestrador exigía el pago de $50,000, no en billetes, sino en certificados de oro, para que el niño pues fuera devuelto, ¿no? Bueno, mientras se continuaba la investigación, los ciudadanos, además, de Estados Unidos, ante esta desaparición del hijo de la persona más conocida del mundo y sobre todo de Estados Unidos,
se movilizó y colaboraron en su búsqueda, claro, evidentemente, se movilizaron muchísimas personas. Fíjate cómo fue esto, que se implicó desde el presidente de Estados Unidos, Herbert Hoover, hasta el famoso gángster Al Capone. Curioso, ¿verdad? Que se implicó, que ya estaba en prisión Al Capone, y desde allí puso a su red de informadores al servicio de la familia Lindbergh. Curioso, esto sí que me llama la atención, la verdad. Sí. Bueno, los investigadores desde el principio sospecharon que el secuestrador podría ser alguien que formara pues parte del personal de la casa, jardineros, sirvientas, y claro, evidentemente pues todos fueron investigados e interrogados, ¿no? Bueno, con la sospecha esta que tenían los investigadores, una de las criadas de nombre Violeta Sharper, mira qué dato, fue encontrada muerta. Esta pues había muerto tras ingerir una botella de líquido abrillantador para plata. Bien, la policía dijo, bueno, tenemos el caso resuelto. Ella es culpable, es una del personal de la casa, y ahora pues arrepentida quizás, o ha colaborado, o directamente es ella la culpable. Bueno, lo que pasa que la hora fallecida, la hora ya que sirvienta muerta, anteriormente, cuando fue interrogada por la policía, hay un detalle que no pudo ella explicar, que es dónde estaba la noche exacta del secuestro del niño. Bueno, al presionarla, cuando la presionaron en el interrogatorio, esta acabó reconociendo que había pasado la noche pues con un hombre que había conocido aquel día. Un detalle importante, porque la policía, al hallarla muerta, siguió investigando y descubrió que no era culpable del secuestro, ni tenía nada que ver, ni estaba relacionada con ellos, sino es que estaba prometida e iba a casarse en fechas cercanas, y arrepentida porque todo el mundo iba a conocer quizás eso que contó, esa infidelidad, pues no soportó y decidió quitarse la vida para no pues aguantar pues la vergüenza y demás, ¿no? Bueno, en el transcurso de la investigación, la lista de charlatanes y aprovechados que intentaron sacar tajada de la desgracia de la familia Lindbergh pues es infinita, evidentemente, ¿no? Desde videntes a todo tipo de gente que quería ayudar, no exactamente, sino aprovecharse y sacarles dinero. Y resulta curioso que si la familia diera, e incluso los investigadores, dieran credibilidad a un profesor jubilado llamado Joseph Condon, quien publicó un anuncio, él por su cuenta, en la prensa, pues él dio por su cuenta, puso un anuncio ofreciendo $1,000 a aquella persona que entregara con vida al niño o una información muy relevante, ¿no?, para su localización. ¿Y qué sucedió? Pues que alguien respondió a ese anuncio. Al solicitarle que demostrase algo, ¿no?, porque claro, evidentemente supongo que más personas pues intentaron también sacar tajada de ello. Este señor, este individuo sí que aportó una prueba pues que era irrefutable, ¿no? ¿Cuál era? Pues la ropita que llevaba el bebé la noche que desapareció. Evidentemente es una prueba pues que es indudable que sí que tenía esta persona algo que ver con el secuestro. Bueno, él sí se quedó con este individuo y le fue entregado el dinero. Bueno, el dinero, esos bonos de oro, ¿no? Bueno, la policía tenía planeado hacer, ¿no?, un despliegue para seguirle o a él directamente, o si le perdían la pista por cualquier motivo, poder seguir el rastro de aquellos bonos de oro, ¿no? Pero esto no fue así. Ahí algo pasó, sucedió algo, un error garrafal que
que no consiguieron ni seguirle a él ni tampoco el rastro. Bueno, 3 meses después, el día 12 de mayo concretamente, un camionero que se apartó de la carretera, iba por la autopista y, bueno, necesitaba hacer sus necesidades y se apartó a un lado de la carretera y bajó del camión y se adentró un poquito en una zona boscosa que había allí. Además, esta zona casualmente estaba en la parte trasera de donde tenía la mansión la familia Lindbergh. El camionero es cuando halló el cuerpo sin vida del pequeño Lindbergh. Bueno, evidentemente, claro, él rápidamente pues informó a las autoridades que se hicieron cargo del cuerpo, ¿no? La autopsia del bebé pues confirmó que el niño había fallecido la noche que había sido secuestrado y que la causa de la muerte fue un gran golpe en la cabeza. Bueno, aquí la policía pues empezó a teorizar que el ruido aquel que Lindbergh no dijo que escuchó mientras estaba allí en la biblioteca, pues había sido el de uno de los escalones que estaba roto en aquella escalera de madera que el Lindbergh vio en el jardín, que luego los investigadores dedujeron o pensaron que formaba parte de la escena del secuestro, ¿no? Y en esa escalera había un peldaño roto. Ellos dicen que ese peldaño fue ese ruido es el peldaño rompiéndose. Que mientras que el secuestrador bajaba con el niño, ese peldaño cedió, rompió, el niño cayó de los brazos del secuestrador y murió como consecuencia del golpe que se dio contra el suelo. Bueno, ¿qué piensas? Sí, tiene lógica. Sí, la verdad que sí. Se cayó con él encima. Muy lógico, sí. Bueno, podría ser, ¿vale? Vale, pues esta es una teoría que ellos dicen. Pero 2 años después del hallazgo del cuerpo del bebé, un coche pues paró a repostar en una pequeña gasolinera. Cuando el conductor pagó en caja, pues al cajero saltaron todas las alarmas, ¿vale? La razón es que este hombre había pagado con uno de esos bonos que habían sido entregados como parte del rescate del bebé. Y puesto que habían sido avisadas pues, todos los establecimientos y dados pues ciertos papeles donde venían pues la numeración y cosas así, pues este hombre, pues el cajero se percató. Bueno, apuntó evidentemente la matrícula del vehículo que la policía registró, localizó y acudió al domicilio, y era el domicilio de un hombre de nombre Bruno Richard, un exmilitar, un exconvicto de origen alemán y que ahora además se dedicaba a la carpintería. Vaya, ¿qué te parece? Que tiene todas las papeletas. Sí. Bueno, es que alemán, exconvicto, exmilitar y carpintero. Bueno, pues yo digo, culpable ya directamente, según entro en casa, si es que tiene todas papeletas. Bueno, además, durante el registro de su almacén, del almacén de Bruno, que además usaba como almacén de madera y una especie de almacén y carpintería, ¿no? Pues encontró madera similar o igual a la madera con la que fue construida justamente la escalera encontrada. Además, encontraron varios bonos de los que fueron entregados a la hora del rescate. Ahora ya sí que, ya sí o sí, ¿no? Culpable. Sí. Tiene todas las papeletas. Como carpintero no era muy bueno, pero... Sí, porque se hace una escalera y se le rompe un escalón. Sí, eligió mal la madera, está podrida.
Bueno, evidentemente el detenido negó estar implicado en el secuestro y afirmó que los bonos pues eran de un amigo. No, hombre, pues sí, prácticamente, vamos. No, dice el argumento que esos bonos se los dejó en herencia un amigo fallecido. Evidentemente se los dejó en herencia un amigo fallecido, no va a ser en herencia un amigo vivo. Pero él testimonió esto. Curioso. Bueno, evidentemente hubo un juicio, ¿no? Que además los medios de comunicación, que estaban atentos todos y cada uno de ellos, pues decían que era el juicio del siglo, evidentemente. Y al detenido le llamaban el hombre más odiado del mundo. Además, algunos medios, algunos periódicos y revistas pues, le dijeron de este hombre que era el reptil más asqueroso que haya restado sobre la tierra. ¿Qué te parece? Sí, le querían mucho, ¿no? Sí, vamos. Bueno, como bien hemos dicho, y también es evidente, y ya decían los medios, los periódicos, el detenido de origen alemán estaba ya condenado desde el principio. Cuando la policía además acudió al puesto de trabajo de este señor y habló con los compañeros, estos afirmaron que aquel día no había de trabajar. Vaya. El señor Condon, además, el que puso el anuncio del periódico y entregó, además fue el que le entregó el rescate y demás, aseguró que el detenido, Bruno, era el hombre al que él había entregado el dinero. Además, un testigo declaró haber visto a Bruno rondando la casa de los Lindbergh días antes del secuestro del bebé. ¿Qué piensas? ¿Puede dar esto un giro o cómo lo ves? Seguro, pero vamos, que tiene todas las papeletas, pero no, vamos. Todas. No se salva ya, vamos. Pues Bruno Hauptmann fue declarado, evidentemente, culpable de homicidio en primer grado y sentenciado a pena de muerte. ¿Cómo no iba a ser, no? Fueron un poquito buenos con él los jueces y le dieron la oportunidad de que él mismo se declarase culpable y así reducir la condena, que habría sido en cadena perpetua en vez de pena, la sentencia de muerte, ¿no? Pero él no quiso y se mantuvo firme en la inocencia. O sea, él era inocente y esto además lo llevó hasta el final, hasta el último momento. Su abogado, el abogado de este señor, pues intentó demostrar que de haberlo hecho él, ¿no? Bruno, no podría haberlo nunca hecho solo. En ningún momento, y esto lo decía su abogado, él dudaba o negaba que él no estuviera implicado, cuidado. O sea, ya su propio abogado, ya un abogado así, para que... Pero que nunca o en ningún momento podría haberlo hecho él solo, ¿vale? Pero es que las pruebas eran demoledoras, ¿no? O sea... Y hasta los miembros del jurado tenían sus dudas a que... Sí, vale, eso lo tenían claro. Él había... formaba parte de lo que hubiera pasado ahí, ¿eh? Él era uno culpable en eso. Pero dudaban de que lo hubiera hecho él solo. Hasta los miembros, hasta el último momento, hasta el momento en que dieron sentencia, ¿no? Dudaron. O sea, ellos estaban convencidos de que esto formaba parte del secuestro, ¿no? Pero que no lo había hecho en ningún momento solo, ¿vale? ¿Por qué decían esto y dudaban? Vale. Era un hombre muy tosco y además no tenía ningún tipo de formación. Y dudaban, lo que más dudaban es que fuera él quien urdió el plan para cometer ese acto, ¿no? Porque ese plan pues implicaba pues conocer la rutina de la familia, de todos los trabajadores de la casa, llevar una serie de vigilancias y demás, y entonces, pero no sirvió de nada, puesto que el día 3 de abril de 1936 Bruno fue ejecutado en la silla eléctrica en la prisión estatal de New Jersey, además ante la presencia de 50 testigos, ¿no? Pero entre esos testigos, entre esos 50 testigos, no estaba ninguno, no había ningún miembro de la familia Lindbergh. ¿Por qué? Porque la familia
familia Lindbergh pues había decidido abandonar el país porque habían recibido varias amenazas contra su segundo hijo, contra otro de sus hijos, ¿no? Además, esto sumado al acoso mediático, pues tomaron la decisión de irse. Además, también teniendo en cuenta que había gente todavía incluso pues intentando aprovecharse de ellos, entonces dijeron, vámonos, ¿no? Y se fueron del país, ¿no? Bueno, Lindbergh falleció, además con la certeza de que el asesino de su hijo pues había pagado, ¿no? Había pagado su culpa. Pero, y aquí viene el giro, en el año 1931, pues el FBI, pues, empezó, lo que no sé es el motivo, por qué, volvió a darle un repasito al caso, pero al revisar, pues toda la documentación, todo el papeleo, todo lo que allí tenían del caso, contradijo los resultados de la investigación inicial y oficial de aquel momento. Bueno, según unos archivos desclasificados de este caso del FBI, pues descubrió que aquellos bonos encontrados en el almacén de madera del ahora ya ejecutado Bruno tenían huellas que no pertenecían a él. También descubrieron que los compañeros de trabajo que habían confesado, ¿no? O dado una declaración como que con Bruno no había ido ese día a trabajar, bueno, resultó que habían sido extorsionados para que declarasen eso. ¿Vale? Bien, otro más. La madera que encontraron, similar a aquella encontrada en la escalera, había sido puesta allí por la policía. Ahí. Ahora he visto tu cara, sí. Además, mira. Este sí que es bueno. La persona que dijo haberle visto rondando la casa era ciego. Efectivamente. Vamos, venga. Sí, señor. Ciego de nacimiento. Con lo cual jamás... Entonces, ¿cómo lo iba a ver? Claro. Pero bueno, y cuando hizo la declaración no vieron que era ciego. Pero sí, daba igual. O sea, es que la policía buscaba un... Sí, vamos, que le querían meter a alguien claro, en el marrón y fuera. A ver, tú ten en cuenta, estamos hablando del hombre más famoso en esa época, ¿vale? Un héroe nacional. El caso tenía que solucionar sí o sí. Y buscaron, pues, ¿sabes? Ahí... Sí, y le tocó a este. Pues a uno que no se iba a quejar, y daba igual que se quejara. Dijeron y punto. O sea, es así. Es que dijeron, necesitamos... O sea, ellos engrosaron, ¿no? Las pruebas en contra de este señor, pues para... O sea, que no tuviera ninguna oportunidad, ¿no? Bueno, además el FBI analizó aquella nota. Concluyeron que las pruebas grafológicas pues no eran concluyentes. O sea, aquel dictamen que habían, que era de una persona... Es que, por eso te digo, por eso he dicho antes, cómo ya concluyeron exactamente que era de origen alemán. Y luego el FBI, con técnicas, mejores medios y más conocimientos, dice que no son concluyentes, o sea, no pueden saber nada, ¿no? Otro dato importante es que el señor Condon, aquel que había entregado el dinero, que dijo que entregó el dinero a Bruno, vale, pues fue interrogado por el FBI y dijo que él nunca había reconocido a Bruno como la persona a quien él entregó el dinero. Bien, ¿quién miente ahí? ¿Este señor o miente la policía? ¿O mintió este señor ante la policía? ¿Por qué cambiar ya una declaración que cuando ya la persona ya ha sido ejecutada? Es absurdo. Mantente o no. Sí, ya después ya que más te da, ¿no? Ya han mentido. O bueno, han mentido o han dicho la verdad, ¿no? No, y además, ¿no ves? Luego también el FBI fue a ver a el testigo que afirmó que lo había visto, como he dicho antes, ¿no? Días antes. Bien. Pues como tú, se quedaron alucinados porque es que, o sea, no es broma. Y comprobaron que era ciego de nacimiento, con lo cual jamás.
Sí, es difícil que viera nada. No, hombre, dijo, yo por el sonido. Claro. Porque otra cosa, o sea, alucina. Bueno, pues tras la investigación del FBI concluyó que Bruno sí que estaba implicado en aquel secuestro, pero nunca fue él solo quien cometió el acto, ¿vale? Bueno, mira, otro dato que ya finaliza esa investigación de FBI es que dudaban hasta de la autopsia realizada al bebé. Y fíjate, y aquí viene otro giro del giro. Y es que dicen más. Dicen que el reconocimiento del cadáver, no, como perteneciente al hijo de Lindbergh, a ver, el niño estaba en tan grado de descomposición que las fotos, cuando las examinó el FBI, las fotos del cuerpo, un forense dijo que era imposible dictaminar siquiera si ese cuerpo era del bebé era de niña o niño. ¿Qué te parece? Raro, sí, entonces. Claro, esto habría otra posibilidad, ¿no? Que aquel cadáver no fuera del pequeño Lindbergh. Sí, y que el fuera niño de otro niño siga por ahí. Claro. Bueno, pero es que pega otro giro más. Y es que 2 años después, 2 hombres se presentaron allí en la casa de los Lindbergh. No en el mismo tiempo, porque sería ya vamos. Pues diciendo, ¿no? Pues afirmando que eran ese Augustus Lindbergh. ¿Qué te parece? Uno de ellos... Diciendo que era el niño. Sí. Claro, si es que uno de ellos afirmó que había sido secuestrado por una de las criadas de la casa y que había sido cuidado por ella, pues como si fuera su hijo. El otro contaba una historia que esta sí bien podría ser llevada al cine, desde luego. Bueno, toda la historia, pero bueno, esta... Según él, fue hallado solo, cuidado, es que dentro de un pequeño bote de remos, a la deriva. Fue encontrado a la deriva en un bote de remos por una familia del norte de Michigan, rural, que lo acogió como un hijo y no informó a la policía de nada. Bien, a mí aquí, en esto, la primera vez que hacía en un bote solo de remo, como si fuera Moisés en el Nilo, ¿o cómo? Alguien le pondría, ¿no? O lo mata para que lo... Sí, vamos a decir, lo secuestro y lo dejo... Claro, o lo mato, o lo suelto ahí y que muera él, ¿no? Es que cabe, o sea, hay probabilidad de que sea encontrado, por lo cual... Y luego, casualmente, le encuentran y no informan a nadie. Llegan a su casa con un niño más y dicen, ¿y eso? No, es que no había dicho nada. No sé. Bueno, el FBI dice que debido a la chapuza de la investigación llevada por parte de la policía en el caso del primero, pues desde ese día, pues el Congreso aprobó una nueva ley, la ley Lindbergh, que decía que los casos de secuestro iban a ser investigados directa y exclusivamente por el FBI y no por las policías locales ni estatales. Bueno, y hasta aquí el caso, que a mí la verdad me parece curioso. Ah. Y es raro que no hayan hecho una película, ¿no? No me suena a mí. No, a mí no. Oye, pues tiene argumento, ¿eh? Sí, ¿no? Incluso para la serie. Tiene ahí giros de guión buenos, ¿eh? Y los que puedes poner. Fíjate luego otro, en la segunda temporada, la vida del secuestrado por la sirvienta. Luego, la temporada 3, por el del bote. Sí. Yo qué sé. El otro, el fabricante de escaleras. Yo qué sé. O sea, puede dar la vida en la cárcel de este hombre. O sea, veo serie, ¿eh? A ver si me pongo a ello. Bueno, pues vamos a continuar con el programa. Bueno, y continuamos con el tema principal. Entre 1764 y 1767, en la zona de Yeubadán, esta zona se convirtió en el escenario de una película de terror, ¿vale? Un animal desconocido comenzó a atacar salvajemente a los habitantes de esta región francesa, hasta tal punto que el rey se vio obligado
pues a enviar tropas militares, ¿no?, a la zona. Y a día de hoy la ciencia aún no sabe exactamente qué clase de criatura hizo realidad, nunca mejor dicho, pues además a lo grande, el mito del conocidísimo hombre lobo. Todo comenzó el 30 de junio de 1764, cuando Jeanne Boulet, una chica, una niña de 14 años, apareció muerta cerca de Hubats, una pequeña aldeita, ¿no?, de la zona de Gévaudan, allí en Francia, ¿no? Esta chica, esta niña, fue encontrada con la garganta destrozada y su cuerpo además presentaba signos de que había sido, pues, haber sido devorado parcialmente, ¿no? Bueno, los ataques de animales evidentemente no eran algo nuevo allí en Francia, ¿no?, y menos en la zona más rural, ¿no? Allí estamos hablando del siglo XVIII, con lo cual no era algo demasiado extraño. Además, aquella zona, la región de Gévaudan, es una zona que cuenta con bosques además inmensos, ¿no?, muy grandes y además muy frondosos, pues que además ocasionalmente había ocasiones en las que manadas de lobos o de perros salvajes pues vivían allí, ¿no?, en esas zonas. Bueno, pues el caso de encontrar a aquella niña muerta, pues eso no causó demasiada alarma hasta que el día 8 de agosto apareció otro cuerpo además de otra niña de 14 años, ¿no?, esta vez cerca de la aldea de Masmellín. Bueno, las muertes, por desgracia, no terminaron, sino que fue un goteo constante de víctimas que pues llegó a alarmar al administrador de la diócesis de Mende, de nombre era Etienne Lanfop, y pues estaba alarmado, ¿no? Pues pidió ayuda, ¿no? ¿Pidió ayuda a quién? Pues al gobernador de la provincia, que era el conde de Montcalm. Y a su vez, pues habló o pidió ayuda pues a la corte, ¿no? Y exactamente la corte envió 4 compañías de dragones. Dragones eran unas compañías que eran soldados a caballo, ¿no?, lanceros. Bueno, pues estos llegaron allí a la región y iban comandados por el capitán Jean-Baptiste Boulanger, ¿no? Bueno, pues claro, se desplegaron en la zona. Los soldados, junto con los campesinos, pues comenzaron a hacer grandes batidas por los bosques y allí buscando pues ese animal, ¿no?, el responsable de esas muertes, ¿no? Pero los meses pasaban y para los habitantes de aquella región pues se estaba convirtiendo en una verdadera pesadilla, ¿no? Y además los soldados no lograban dar caza a aquella bestia, aquel ser que estaba acabando con los habitantes y sobre todo con los más jóvenes, sino que además se habían convertido en una verdadera molestia. Fueron acusados de abusos, de saqueos y de un montón de cosas por parte de los habitantes, que estaban literalmente cansados y hartos de tenerlos allí. Bueno, además, teniendo en cuenta que lo que hacían estos militares y encima los ataques de la bestia no solo no acabaron o se permanecían igual, sino que además aumentaron tanto en frecuencia como en salvajismo. El día 7 de septiembre, por ejemplo, la bestia, como ya la apodaban los lugareños, atacó y mató a un niño en Atcher, arrancando la cabeza. No fue encontrada hasta 8 días después. Ese mismo mes, el mes de septiembre, también acabó con la vida de una chica, de una joven de 15 años, ¿no? El modus operandi del ya conocido en la zona como la bestia de Gévaudan siempre era el mismo, ¿no? Mostraba además una predilección por los niños o mujeres jóvenes, y esto no es raro si tenemos en cuenta que tanto los niños o las chicas jóvenes como eran los que solían cuidar pues del ganado, ¿no?, de los rebaños, y
Y entonces, claro, podían ser encontrados pues, solos más fácilmente por esta bestia, ¿no? Ninguno de aquellos que sobrevivieron a un ataque fue capaz de identificar al animal, a ese animal al que se enfrentaron, ¿no? A esa bestia. Hay que tener en cuenta que también que los campesinos de aquella época, pues por ejemplo, estaban perfectamente familiarizados con los lobos, ¿no? Lo conocían perfectamente, tanto los jóvenes como los adultos. Y claro, es que fue el primer sospechoso de ser quien cometía aquellos ataques, ¿no? Pero es que, claro, todas las descripciones dadas por los testigos presenciales apuntaban a una criatura muy diferente. ¿Por qué? Porque la descripción que daban de la bestia era de ser mucho más grande que un lobo, con un pelo rojizo, orejas pequeñas, además de una larga cola, una densa melena sobre la cabeza y el lomo. Algunos de los cazadores además aseguraban que era un animal muy inteligente y taimado para que este fuera un simple lobo, ¿no? Bueno, yo personalmente considero que los lobos son bastante inteligentes y taimados, ¿no? O sea, son muy... Pero ellos consideraban que no. Bueno, a medida que entraba el invierno, los ataques se hicieron cada vez más frecuentes y más víctimas, además, decapitadas, fueron encontradas. Esto también es extraño, ¿no? Bueno, como no, la leyenda de la bestia de Yubadán se fue incrementando. Los lugareños incluso decían que la bestia podía ponerse a 2 patas y que además podía estar en varios lugares al mismo tiempo. Ya aquí fue ya, digamos, ya estaban superando, o sea, ya llevándole al misticismo prácticamente a este animal, ¿no? En los últimos 15 días del mes de diciembre, la bestia acabó con la vida de 5 personas más, solamente en el periodo de 15 días, ¿no? Evidentemente no tardó en cundir el pánico en la zona y además avivado por estas leyendas locales de hombres lobos, sobre todo. Se hablaba de brujas que eran capaces de cambiar de forma y demás, pues la gente estaba asustadísima, ¿no? Bueno, en ese momento fue cuando las autoridades ofrecieron una recompensa de 2.700 francos para aquel que diera caza a la bestia. Nadie nunca cobró de momento la... Por otro lado, y esto es curioso, el obispo de allí, de Yubadán, emitió una orden a todas las iglesias llamando a la oración para liberar al pueblo de la plaga esa plaga que había sido enviada por Dios para castigar a los hombres por sus pecados. Curiosa. ¿Qué te parece? A ti este dato curioso, ¿eh? Sí. Acudir al rezo para solucionarlo. Bueno, en esa época era normal también. Sí. Todo era algo castigo de Dios, Dios. castigo de Dios, los demonios y demás. Exactamente, él lo llamó plaga de Dios. A esto que estaba sucediendo él, fueron sus palabras, ¿no? Él lo calificaba así, plaga de Dios. Bueno, pues evidentemente las noticias llegaron a París, llegaron a Palacio, donde el consejero del rey Luis XV, pues encargó la misión de acabar con la bestia al cazador de lobos, Martín de Nemval, que estaba considerado el mejor cazador de la época. Bueno, fue mandado allí a la zona de Yubadán y a su llegada el enviado del consejero real mandó retirarse a los militares, a las compañías de dragones, ¿no? Puesto que él además se veía pues capacitado para en solitario acabar. Yo creo que era un poco chulo, yo no sé, estoy un poquillo chulo. Déjame a mí solo, ¿no? Bueno, porque además, fíjate, a pesar de este hombre estar allí, pues los ataques continuaron. Los aldeanos comenzaron además a decir pues a los chicos jóvenes y a las chicas jóvenes que no saliesen solos y que no fuesen de uno en uno o uno en solitario a cuidar de los rebaños. Bueno, 7 niños de una aldea de
de la zona, llamada Villaret, fueron atacados por la bestia y lograron sobrevivir a este ataque. Pues bueno, se enfrentaron a la bestia pues azuzando palos, ¿no? Azuzándole palos y lanzándole piedras. Bueno, lograron sobrevivir, aunque varios de ellos pues, sí que resultaron muy graves, con heridas muy graves, ¿no? Bueno, ante la ineficacia del cazador, que fue enviado por el consejero del rey, fue el mismo rey quien mandó relevar a este y encargó la tarea de acabar con la bestia directamente a su arcabucero, que se llamaba Francis Antonier, que fue allí mandado, ¿no? Pues el arcabucero real, antes de llegar, recibe noticias de que ha sido avistado un gran lobo de gran tamaño, ¿no? En las inmediaciones de la abadía de Chances, y acude al lugar rápidamente junto a 40 tiradores seleccionados por él mismo, ¿no? Bueno, este grupo pues logra abatir un lobo de grandes dimensiones, que además precisó de varios disparos pues para acabar con su vida, ¿no? Y sí, el lobo cazado pesaba pues alrededor de 58 kilos. Era grande, ¿vale? Pero estaba dentro de las dimensiones normales de estos animales, ¿vale? Puede ser un lobo grande, pero no era algo muy... De hecho, mira, el lobo salvaje más grande cazado del que se tenga registro fue cazado en Alaska en el año 1939 y pesaba 80 kilos. Pero tampoco era fuera de lo, vamos a decir, del margen, ¿no? De que está para esta especie, ¿no? Bueno, el cadáver de este lobo cazado por el arcabucero real fue disecado y llevado al Palacio de Versalles, donde fue exhibido y demás, ¿no? El arcabucero además entró triunfante allí a la corte el día 1 de octubre. Y además dijeron, ¿no? El rey dijo que la bestia de Gévaudan estaba oficialmente muerta. Bueno, y es verdad, es que esto es lo que querían, porque los ataques no cesaban. Aunque hubo un breve periodo de calma, y luego volvió a retomarse los ataques, que continuaron durante todo el año 1766. Bueno, entonces decidieron acabar o cambiar las tácticas para acabar con esta bestia. Bueno, intentaron coger carroña, envenenarla, a ver si... Pero nada, no consiguieron nada, ¿no? En la corte, por otro lado, el rey Luis XV pues había dado el asunto oficialmente por cerrado y no tenía ninguna intención de reabrirlo. Especialmente cuando esta historia, la historia de la bestia de Gévaudan, pues ya había cruzado otras fronteras, no había traspasado las fronteras y llegado, por ejemplo, pues a Inglaterra, donde se mofaban de la torpeza de los franceses a la hora de cazar un animal salvaje. Esto cabreaba mucho a Luis XV y dijo, se ha muerto y punto. Bueno, es en este punto, ya llegamos al final casi, donde en junio de 1767 un vecino de la región, considerado un excelente cazador, llamado Jean Chantels, pues abatió otro lobo de gran tamaño en las inmediaciones del bosque de Tenazaire. Bueno, el lobo nuevamente fue llevado esta vez ante un notario, pues quien redactó un completo informe con todas las características de este animal. Bueno, como dato curioso, pesaba 50 kilos. Pero al igual que el anterior lobo cazado por el arcabucero, era grande, pero no el sanguinario monstruo de pelo rojizo que describían los testigos. Pero hay un dato curioso, y es que desde aquel mismo momento acabaron los ataques. Es por eso que este cazador pues recibió una modesta recompensa y la bestia de Gévaudan no volvió ni a atacar ni a ser visto. Bueno, no existe una estadística oficial exacta del número de víctimas de la bestia, según a cuál fuente pues consultes, pues
el número va desde 70 hasta un número de 300. ¿A ti qué te parece el caso? Interesante, sí, muy curioso. Aunque me suena a una película. Hay una película. Algo de lobos es la película, sí. No me acuerdo ahora. Pero luego resulta que no es un lobo en la película. No, claro, ni aquí tampoco. O sea, aquí en ningún momento yo no creo que fuese un lobo. Porque, claro... Hombre, ahí ya dices que el último ya mata al lobo, ya se acaba. Vale, pero eso no quiere decir que fuera ese lobo. Puede haber acabado por muchas otras circunstancias. Sí, también. A ver, a ti, la descripción que dan los testigos, ¿a qué se te parece? Desde luego un lobo no. Me suena más parecido a la película, que luego al final es un león. O sí, un león. ¿Un león o un tigre? No, un león. No, un león. Sí. ¿Cómo se llama la película? No me acuerdo, macho. El pacto de los lobos. Pacto de los lobos, sí. Me gustó esa película. Es muy buena esa película. Recuerdo haberla visto en el cine. Un poco fantástica también. Bueno, pero bueno. Mira, por ejemplo, para explicar esto, la bestia de Yowadan, una de las teorías que existen, pues es que fue una invención. Todo fue inventado como una simple distracción y además todo planeado y llevado a cabo por parte de la corte, ¿no? Como distracción, ya que en el año 1764 Francia pues era un desastre. Políticamente era gobernada desastrosamente, ¿no? Además, Francia pues acababa de ser vapuleada, o sea, dejada en ridículo por Inglaterra y por Prusia. Durante o en el transcurso de la Guerra de los 7 Años fue, o sea, vapuleada de una manera muy, muy grande. Y además, pues había perdido la mayor parte de las colonias que tenía, entre ellas, por ejemplo, Canadá, ¿no? Además, el país pues sufría una crisis económica y esto anunciaba un futuro de hambre y pobreza para el pueblo. Y la teoría dice pues que esto fue como una distracción pues, para que la gente evitara un poco las revueltas, entretenerla ahí con esto. Estuvieran preocupados por eso y no... Claro, además de... pues no tuvieran para pensar en lo otro. Claro. Además también pues de alguna manera elevar el orgullo patrio, ¿no? Pues saber que colaboraba el ejército con los campesinos en la caza y solución de ese problema, de esa bestia que estaba atacando. Entonces se preocupa por el pueblo, ¿no? Claro, y luego contar historias pues como la de los niños, mira qué valientes han sobrevivido, ¿no? La franceses, ¿no? Pero bueno, puede ser, cuidado, cosas más raras han visto, puede ser. Evidentemente la teoría más conocida y la primera que se pensó es la de los lobos. Bueno, y resulta que entre 1764 y 1767, la época donde atacó la bestia, pues se cazaron en la zona más de 100, más de un centenar, ¿no? Bueno, media docena de estos, pero de los que fueron cazados, pues encajaban, más o menos, pues, por tamaño y ferocidad, con la idea que tenían en ese momento de lo que podía ser un lobo asesino de seres humanos, ¿no? Bueno, lo que pasa que lo que hace tan fascinante este caso, 2 siglos después, es que cuenta con detalles que no encajan con la idea de que ni siquiera un grupo de lobos fuera responsable de estos ataques, ¿no? ¿Por qué digo esto, no? Porque cuando se trata de ataques de lobos, porque digo lobos, no suelen atacar en solitario, suelen atacar en manada. En la mayoría de los casos las víctimas suelen ser niños, ¿vale? En este caso también había, ¿no?, ataques a niños. Pero en Yowadan el patrón de estos ataques, que además a personas adultas, ¿no?, era 6 veces superior a lo que es normal, o era normal, ¿no? Con lo cual no cuadraba en lobos. Se pensó en lobos rabiosos y demás, pero no se encontró en ningún caso ningún lobo con síntomas de rabia, ¿no?, con signo de rabia y tal.
Además, y es evidente, lo más que les hacía dudar o decir directamente que no es la descripción que daban los testigos, ¿no? A ver, quitando los detalles más fantásticos de que describen, ¿no? Como que podía estar en 2 sitios, 2 lugares al mismo tiempo y demás, la descripción que dan, pues poco tiene que ver con lo que es la fisonomía de un lobo, ¿no? Porque, a ver, ¿cómo lo describían aquellos testigos y supervivientes? Bueno, decían que tenía un morro corto y ancho, orejas cortas, un pelaje color rojizo. Eso es que un lobo... Claro, no, con un lobo no cuadra. Y el detalle, melena. Claro, es que un león. O sea... Lo que pasa que a lo mejor ahí no conoce, claro, es que en esa época no conocerían a lo mejor un león, nadie habría visto un león a lo mejor, o mucha gente no lo habría visto. Ahí, ahora verás. Además dicen, mira, para describirlo, los testigos dicen que lo comparan, por ejemplo, a la bestia de Yugadán con las dimensiones de un ternero. Un ternero general, ¿no? Lo que suele tener esa medida. O sea, que era grande. Bueno, además el atacante, la bestia de Yugadán, tenía predilección por atacar siempre en campo abierto. Además, mordía el cuello y golpeaba con las garras. Los lobos no hacen eso. No. Sí, muerden cuello. No, normalmente muerden, se van, muerden, no se quedan. Es que los lobos atacan en manada. Uno muerde, sobre todo atacan por atrás. Sí. Y como tú, y respondiendo a tu pregunta, los leones no eran algo pues completamente desconocido en la Francia de aquel siglo, del siglo XVIII, aunque evidentemente los campesinos solo lo conocían, y no todos, pues... de oídas. De oídas y por algunas ilustraciones. Nunca habían visto ninguno en vivo. Bueno, pero a partir de un león también se barajó la posibilidad de que la bestia fuera un animal, pues por ejemplo, una hiena. Bueno, un tigón. Ahora vamos a preguntar, ¿qué es un tigón? Sí, porque no me suena a mí un tigón. No, pues un tigón es un híbrido entre tigre y león. Con lo cual tampoco tendría una melena tan abultada, ¿no? Tan grande, ¿no? Tan prominente, pero sí tendría. También una pantera, un leopardo, por ejemplo. Pero esos no tienen melena. Claro. También, fíjate, dieron, o sea, un babuino o un oso. Mira, otra teoría, y esta sí me cuadra más y me vas a dar la razón. Y ya, esta es la última teoría, porque teoría de esto es como hablar de otras muchas cosas, hay 200.000. Pero esta sí me cuadra, y vas a ver por qué. El doctor Puig, profesor y catedrático de la Universidad de Medicina de Montpellier, ofreció en el año 1910 otra hipótesis, otra teoría, ¿no? Según él, la teoría que él da, estos cadáveres que encontraban con partes devoradas, sí eran devoradas por lobos y otros carroñeros, que luego además eran culpabilizados, ¿no? Como ser los responsables, pero simplemente eran abandonados por el verdadero asesino. ¿Y quién era este asesino, según este señor? Pues era un sádico que abandonaba los cuerpos, pues como digo, pues que luego eran aprovechados por lobos y otros carroñeros, que luego los lobos evidentemente fueron culpabilizados de ellos. Bueno, según el doctor Puig, él dice que es una aberración pensar que un animal decapite a sus víctimas. Y además argumenta que desde el punto de vista nutricional la cabeza de un ser humano pues no es una de las partes más interesantes. Bueno, puede estar... sí. ¿Para qué va a coger un animal y llevarse la cabeza? Un animal sí es para comer, no la cabeza es lo que menos... Claro. Además, según él, 14 víctimas fueron encontradas decapitadas. Si nos atenemos a las descripciones de la época, y ya con esto finalizamos, muy probablemente exageradas en cuanto al tamaño y cualidades de la bestia, y no dudo de que sea así, podemos sacar varias conclusiones que pueden ayudarnos a la hora de establecer la identidad de la bestia, ¿no?
sí parece cierto que algún tipo de animal sí era capaz o fue capaz de atacar y matar a personas en aquella segunda mitad del siglo XVIII. Aunque claro, la cifra de estos fallecidos pues varían, como he dicho antes, pues mira, dan desde 70 pues hasta 300, con lo cual ya es una cosa que a mí me llama la atención, el no tener datos concretos, ¿no?, en esa época, ¿vale? Bueno, aunque ahora estudios posteriores pues dicen que seguramente la cifra de 70 se ajuste más a la verdadera, ¿vale? Pero que también hubo gente herida que pudo fallecer después y luego fueron consideradas también. Bueno, sí, también tenemos que pensar que evidentemente la mayoría de víctimas eran mujeres y niños. Pero hay un dato que no daban allí en esa época y es que muchas de esas mujeres, incluso de los niños, presentaban abusos sexuales. Y ya aquí ya sí que no me cuadra para nada, claro. Hombre, ya es raro ya que le viole un lobo o algo. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de mediados del... No podrían saber o si fue antes o después, pero me da igual, antes que después, eso no. Ni un lobo, ni un león, ni un pony, o sea, no. Me da lo mismo. Esto hace, pues a mí, por ejemplo, y a estos investigadores pensar en que sí, una de dos, o un asesino en serie, aprovechando la circunstancia de que sí que hubiese algún tipo de animal atacando la zona, se apuntó al carro, o se subió al carro y ya también aprovechó, ¿no?, sabiendo que a lo mejor nunca iba a ser sospechoso, y sí había muertes por un lado la verdadera bestia y otra de algún tipo de persona, ¿no?, que fuera. Bueno, o directamente que simplemente fuera un asesino serial y no ningún tipo de animal. Sí, luego lo tiraba ahí en el campo, claro, y ya está. Bueno, es que es difícil, ¿no? Porque es muy difícil averiguar qué especie de animal es capaz de provocar tantas muertes, además ajustándose a las descripciones de lo que la gente vio. Claro, si dejamos, porque vamos, si decimos un hombre lobo, ¿no? Si dejamos de lado un hombre lobo, ¿qué animal existía en aquella zona? ¿Era autóctono? Pues es que los lobos. Bueno, podría haber venido una especie exótica, como hemos hablado antes, desde una hiena hasta cualquier cosa de esas. Pero sí, nunca lo sabremos. Pero, ¿y si te digo un dato más? Y es que no solo pasó en Jubbadán. Un siglo antes, en 1693, unos ataques muy similares se produjeron en Benais. Y tuvo un resultado de unas 100 víctimas fallecidas, también, en su mayoría, mujeres y niños. Además, la descripción que dan en esta ocasión de la bestia o aquel animal que atacó era muy, muy parecida, ¿no?, muy similar a la bestia de Jubbadán. Pero, y si te digo que luego en 1809, entre 1809 y 1813, además cerca de Jubbadán, en una zona que se llama Vivaris, también hubo una serie de ataques y hubo 21 víctimas. También en su mayoría niños y mujeres y adolescentes. Bien, en 1879 también hubo más ataques en Lindré. Y una cosa curiosa es, si te vas, que siempre son cada 4 años. Bueno, y hay reportes de ataques similares hasta el año 1954. ¿Qué te parece? A ver si estamos hablando de Jeepers Creeper aquí. Sí, o algo ritual. Es curioso, ¿verdad? Sí. Porque me llama la atención que no fuese allí, sino que antes hubo muy parecidos y posteriormente también. Muy curioso, sí, la verdad. Y bueno, hoy aprovechando
bueno, o lamentando que no está nuestro compañero Ricardo Rodríguez, pues no tenemos su sección, claro, porque ha sido una cosa de último minuto y, bueno, pues acabaremos antes. La verdad que no quiero extenderlo más hoy. Ya llevamos casi 2 horas y entonces, pues, ya... Bueno, sí, decir que gracias a aquellos que nos escriben, a aquellos que dejan sus comentarios, repetir que pueden ponerse en contacto con nosotros, tanto en la zona, pues, de comentarios de cualquiera de las plataformas que alojan los podcasts, como a través de correo electrónico, pues a lajaulapandora@gmail.com. Pues para cualquier cosa, preguntas, propuestas, cualquier tema. Sí, me gustaría anunciar que la semana que viene vamos a hacer la segunda parte del programa de Misterios de Rusia, donde hablaremos, pues, de gran cantidad. Entre ellos, pues, vamos a hablar de Rasputín, por ejemplo, de los nazis, de restos hallados del periodo nazi allí y de otros muchos temas referentes a Rusia, un país pues que tiene muchos misterios, como gran parte, como casi todo en este planeta. Bueno, ya despedirme de Óscar. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado? Sí, muy interesante ha estado. Hombre, yo recomiendo la película esta que has dicho tú, ¿no? Sí, la del Pacto de los Lobos es muy buena, a mí me gustó mucho. Y pueden conocer, pues, la teoría más fantástica, o una de ellas, de este suceso del monstruo, de la bestia de Yehubadan, que es muy curiosa. También pueden encontrar en internet dibujos y, no sé, de esta bestia, pues, hechos basados en las descripciones y demás. Casi todos se parecen a un lobo, curiosamente. O no. O sea, o es muy parecido a un lobo o directamente es más parecido a un dragón que a otra cosa, o cualquier cosa. También pueden encontrar dibujos, ¿no? Pues, por ejemplo, del gusano mongol, ¿no? También igual, que pues, parece una lombriz o directamente los gusanos de Dune. Sí, no, es que es muy dispar, ¿no? La imaginación es libre. Claro. Y nada más. Pues nada, hasta la semana que viene. Aventurarse en lo desconocido, aventurarse a un camino, un proceso desconocido, no recorrido anteriormente, debe de hacerse con una actitud fuerte y sobre todo con ilusión. Gracias por escuchar La Jaula de Pandora. Soy Javier Díaz. Hasta el próximo programa. Gracias. Audio Jungle.